Cuando pensamos en el fin del mundo, solemos imaginar escenarios de ciencia ficción, bombas nucleares que borran ciudades enteras, dejando tras de sí paisajes desolados y un silencio inquietante. Estas imágenes, tan presentes en películas y libros, nos muestran un futuro donde la civilización parece haber desaparecido de un momento a otro. Pero, ¿qué pasaría realmente si un evento así ocurriera? ¿Cómo reaccionarían los gobiernos ante la destrucción masiva y el caos absoluto? ¿Sería posible mantener el orden o todo colapsaría en cuestión de días? También pensamos en virus letales que se extienden por todo el planeta, provocando pandemias incontrolables y obligando a la humanidad a refugiarse, mientras los científicos luchan contrarreloj para encontrar una cura. En estos escenarios, la infraestructura social y política se tambalea, y la supervivencia depende tanto de la ciencia como de la capacidad de los gobiernos para mantener el orden y la esperanza. La historia reciente nos ha mostrado lo frágil que puede ser la normalidad y cómo una crisis sanitaria puede poner a prueba la resistencia de las instituciones, o incluso en máquinas inteligentes que, tras alcanzar conciencia propia, se rebelan contra sus creadores, poniendo en jaque la supervivencia de la especie humana y desatando un conflicto sin precedentes. La amenaza puede venir de cualquier parte, de la tecnología, de la naturaleza o incluso de nosotros mismos. La ciencia ficción nos advierte sobre los peligros de perder el control sobre nuestras propias creaciones y nos obliga a preguntarnos si estamos realmente preparados para enfrentar lo inesperado. Pero más allá de la imaginación popular y los relatos apocalípticos, surge una pregunta muy real y relevante. ¿Qué pasaría con los gobiernos si el mundo llegara a enfrentar una catástrofe global de tal magnitud? ¿Quién tomaría las decisiones cruciales cuando todo parece perdido? ¿Sería posible mantener la autoridad y la legitimidad en medio del caos? En el caso de Estados Unidos, la respuesta es clara y contundente. La democracia debe continuar, sin importar las circunstancias. La continuidad del gobierno es vista como un deber sagrado, una obligación que trasciende incluso la supervivencia individual. La Constitución y las leyes establecen mecanismos para asegurar que siempre haya alguien al mando, dispuesto a tomar decisiones difíciles en los peores momentos. Para los dirigentes norteamericanos, aunque gran parte de la población muriera, o aunque las ciudades quedaran reducidas a cenizas, el país debe seguir existiendo de alguna forma, manteniendo su identidad y sus instituciones fundamentales. La idea de que la nación puede renacer de las cenizas es parte del mito fundacional estadounidense. Esta convicción ha impulsado la creación de protocolos y planes de emergencia que buscan garantizar la supervivencia del Estado. Esta idea ha dado lugar a toda una serie de planes oficiales conocidos como continuidad del gobierno, un conjunto de protocolos y estrategias diseñados para mantener en pie las estructuras del Estado incluso en las circunstancias más extremas, asegurando que el liderazgo y la toma de decisiones nunca se detengan, pase lo que pase. Desde búnkeres secretos hasta líneas de sucesión cuidadosamente planificadas, el gobierno de Estados Unidos se prepara, en silencio, para sobrevivir al apocalipsis. La pregunta no es si el apocalipsis llegará, sino si estaremos listos para enfrentarlo y, sobre todo, para reconstruir después. La línea de sucesión presidencial en Estados Unidos es un mecanismo crucial que garantiza la continuidad del poder si el presidente muere o queda incapacitado. Hay una lista de 17 personas preparadas para asumir el cargo en caso de emergencia. Todo comienza con el vicepresidente, seguido por el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente pro tempore del Senado. El último en la línea es el secretario de Seguridad Nacional, quien solo asumiría si todos los anteriores no pueden hacerlo. Además, durante eventos importantes como el Estado de la Unión, un superviviente designado es enviado a un lugar seguro para asegurar la continuidad del gobierno, incluso en situaciones extremas. La amenaza de la Guerra Fría. Un periodo marcado por la tensión constante entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hasta mediados del siglo XX, Estados Unidos se consideraba relativamente intocable, protegido por su poderío y su distancia de los conflictos europeos y asiáticos. Durante siglos, su posición geográfica le protegía. Los océanos Atlántico y Pacífico
actuaban como barreras naturales contra posibles enemigos, haciendo que la invasión pareciera imposible. Pero todo cambió con el desarrollo de las armas nucleares. La amenaza se volvió global y repentina. De pronto, la distancia dejó de ser una protección fiable. Un ataque podía llegar en minutos, sin previo aviso. Una bomba atómica lanzada desde un submarino o un misil intercontinental podía cruzar el planeta en cuestión de horas, o incluso menos. Fue en plena Guerra Fría cuando el gobierno norteamericano empezó a prepararse seriamente para el día del juicio final, organizando simulacros y estrategias de defensa civil. Desde entonces, se destinaron miles de millones de dólares y décadas de trabajo para construir instalaciones secretas, redactar protocolos y planificar cada detalle de la supervivencia del Estado, asegurando que el país pudiera resistir incluso el peor de los escenarios. Los búnkeres presidenciales y militares son la primera línea de defensa ante un apocalipsis. En Estados Unidos, existen al menos 4 instalaciones subterráneas principales desde las cuales el gobierno podría seguir operando tras una catástrofe global. El Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, bajo la Casa Blanca, es uno de los más conocidos. También está el complejo montañoso Raven Rock, en Pensilvania, diseñado para albergar a altos mandos militares. El Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Weather, en Virginia, es clave para la gestión de crisis nacionales. Y finalmente, el complejo de la montaña Cheyenne, en Colorado, preparado para resistir ataques nucleares y coordinar la defensa del país. En caso de un ataque, los principales mandos militares evacuarían en helicóptero hacia Raven Rock, también conocido como el Pentágono subterráneo, un lugar altamente seguro. Desde allí, podrían coordinar operaciones militares en todo el país y en el extranjero, asegurando la defensa nacional. En una situación apocalíptica, lo más probable es que se impusiera la ley marcial. Esto significa que los militares asumirían el control directo de las funciones básicas del Estado: distribución de alimentos, aplicación de la ley, mantenimiento de infraestructuras críticas y protección de los supervivientes, asegurando su bienestar. En esas circunstancias, los comandantes tendrían poderes casi dictatoriales, tomando decisiones cruciales para la nación. El complejo de la montaña Cheyenne, ubicado cerca de Colorado Springs, es una fortaleza subterránea diseñada para resistir ataques nucleares. Allí se encuentra el Centro de Operaciones de NORAD, la organización binacional encargada de vigilar los cielos de Estados Unidos y Canadá las 24 horas del día. Desde este lugar, se monitorean amenazas aéreas, incluidos misiles balísticos y cualquier objeto que represente peligro. La burocracia bajo tierra. El gobierno federal de Estados Unidos emplea a millones de personas en cientos de agencias, todas con protocolos secretos para emergencias. Existe un sistema menos conocido que DEFCON, COGCON, diseñado para asegurar la continuidad del gobierno durante cualquier crisis nacional, desde ataques nucleares hasta desastres naturales. Cada agencia federal tiene 3 equipos, A, B y C, preparados para relevarse y mantener el gobierno funcionando, sin importar lo que ocurra. La herencia cultural y simbólica es el legado intangible que une a una nación a lo largo del tiempo, más allá de sus fronteras físicas o políticas. Es aquello que permanece cuando todo lo material parece desvanecerse y lo que da sentido a la existencia colectiva de un pueblo. La continuidad de un país no solo depende de sus líderes políticos o militares, sino también de la fortaleza de su identidad colectiva y de los valores que comparten sus ciudadanos. Son estos valores los que inspiran resiliencia y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. También se apoya en su cultura, símbolos e historia compartida, que se transmiten de generación en generación y refuerzan el sentido de pertenencia. Las celebraciones, los monumentos y las tradiciones mantienen viva la memoria nacional. En un escenario de fin del mundo, los recursos serían escasos y la sociedad enfrentaría decisiones difíciles para sobrevivir. La incertidumbre y el miedo pondrían a prueba la cohesión social y la capacidad de sacrificio. Eso obligaría a tomar decisiones dolorosas sobre qué objetos culturales salvar y cuáles dejar atrás,
priorizando aquello que mejor representa la esencia de la nación. Cada elección sería un reflejo de lo que se considera más valioso para la identidad colectiva. Por ejemplo, se ha planteado que el cuadro Ginebra de Benci de Leonardo da Vinci tendría prioridad sobre otras obras de arte, debido a su valor histórico y simbólico incalculable. Así, el arte se convierte en un testimonio de la historia y los ideales de una nación. Y en cuanto a documentos históricos, la Declaración de Independencia sería evacuada antes incluso que la Constitución, por su papel fundamental en la fundación del país. Su preservación es vista como un acto de resistencia cultural. No obstante, el ideal es preservar juntos los tres textos más importantes de la nación: la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos, ya que juntos forman la base legal y moral de Estados Unidos. Su unión simboliza la integridad de la nación. Estos documentos, agrupados bajo el nombre de Documentos de la Libertad, Grupo 1, contarían con su propio helicóptero para ser trasladados a Mount Weather, un refugio seguro preparado para proteger el legado nacional en caso de catástrofe. Allí, estarían resguardados para el futuro. Su conservación simbolizaría la continuidad del espíritu estadounidense, incluso si el país quedara reducido a escombros, recordando a futuras generaciones que la identidad de una nación sobrevive a cualquier adversidad. Así, la herencia cultural y simbólica se convierte en el faro que guía a un pueblo, incluso en los tiempos más inciertos. ¿Sobreviviría realmente Estados Unidos? Nadie puede saberlo con certeza. La nación podría fragmentarse, y la unidad que conocemos hoy podría desaparecer. Quizá los supervivientes no reconozcan la autoridad de un gobierno escondido en un búnker, prefiriendo autogobernarse. Tal vez decidan formar nuevos países con nuevas identidades y banderas. Pero si los valores fundamentales sobreviven y la gente se une, entonces Estados Unidos también podría sobrevivir, aunque sea irreconocible. Y así llegamos al final de este recorrido por los planes secretos, y no tan secretos, que Estados Unidos ha desarrollado para sobrevivir al fin del mundo. Hemos explorado un entramado de búnkeres subterráneos, aviones presidenciales listos para cualquier emergencia y la infraestructura que sostiene la esperanza de continuidad. Protocolos estrictos y símbolos culturales buscan mantener viva la idea de la democracia incluso en las peores circunstancias imaginables. Todo este esfuerzo revela hasta qué punto una nación está dispuesta a proteger su identidad y sus valores fundamentales, incluso frente al caos. Ahora me interesa saber tu opinión. ¿Crees que un país puede realmente sobrevivir a un apocalipsis o que la preparación colectiva puede marcar la diferencia en un momento de crisis? ¿O piensas que estos planes no son más que una ilusión de control frente al caos inevitable? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leer tus ideas y debatirlas juntos en esta comunidad. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido como este, recuerda dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos que estamos preparando para ti. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este viaje tan fascinante y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.